Hola chicos, de nuevo a la clase de Historia del Arte. Esta es la clase que tendría que haberse impartido el viernes día 13 para el grupo de enero. Recordad que yo di una clase extra el martes día 10 de 13:40 a 2:30 en el que estuve explicando cómo se realiza el comentario de una lámina pictórica de una pintura. Los pasos están igualmente en el libro y mandé como comentario a realizar para casa el entierro del conde de Orgaz del Greco, ¿vale? Que lo quiero que me lo entreguéis el día 17, que es el martes de la semana que viene. Bueno, yo lo estoy grabando justamente el miércoles 11 esto, pues el día 17, el martes 17 me gustaría que me lo entregaseis a este email, elevare@luis-vives.es, que me lo entreguéis en formato de Word, ya que así yo lo puedo, pues, retocar, cambiar y es más fácil para mí corregirlo. Bueno, el otro día, ya digo, aparte de eso, estuve ya explicando un poquito, continué con la arquitectura romana. Lo que dimos fue teatro y anfiteatro y me quedé en la basílica, así que lo voy a retomar desde ahí. La basílica de Magencio es donde justamente nos quedamos y creo que ya dije que la basílica es uno de los edificios públicos donde se administraba justicia y tratos comerciales, y este es el mejor ejemplo que lo retrata. La basílica de Magencio, ubicada en Roma del siglo IV después de Cristo, realizada en hormigón y ladrillo. Como casi todas las basílicas, tenía una nave central y unas laterales, toda una planta rectangular, ¿vale? Vemos aquí la nave central y las laterales y la planta rectangular que estaba terminada en un ábside, que ya lo veremos más tranquilamente también en arquitectura paleocristiana, ¿vale? En este ábside, en esta parte semicircular, lo que se colocaba es el estatua del dios o la diosa y se accedía por el lado contrario, que era el nártex, que está aquí escrito, ¿vale? Ya lo veremos que era un patio porticado por donde se entraba, pero que lo veremos más tranquilamente en el arte paleocristiano. Lo que me interesa de las basílicas es la forma que tiene, rectangular, que tiene una nave central más ancha y más alta que el resto, y las laterales, ¿vale? En este caso eran bastante diáfanas, bastante grandes. Vemos aquí que esta sección es esta de aquí y tenía unos grandes ventanales para donde entraba la luz, ¿vale? No me interesa mucho más. ¿Puede caer como comentario? Pues está en los tipos de comentarios, o sea, está para poderse comentar, pero sinceramente dentro de todo lo que hay de Roma, pues hombre, ha caído el Coliseo, así que es lo más representativo, y en segundo lugar lo más importante sería el Panteón de Agripa, ¿vale? Pero bueno, para que la conozcamos está aquí. Siguiendo con los tipos de edificios estaban los monumentos conmemorativos, y dentro de los monumentos conmemorativos habíamos dicho que estaban los arcos y las columnas conmemorativas, ¿vale? Bueno, pues los arcos son los llamados arcos del triunfo, que es este que vemos aquí. Un arco del triunfo eran puertas triunfales que servían para conmemorar las victorias de los emperadores. Estaban ubicadas normalmente en los foros. Los más importantes, el arco de Tito, que es este que vemos, el arco de Septimio Severo o el arco de Constantino. Este arco de Tito, que está ubicado en Roma, es del siglo I después de Cristo, realizado en mármol, y lo realizó el hermano del emperador Tito, a la muerte de este, como casi ya algo conmemorativo, ¿vale? Normalmente tenía que entrar el emperador por aquí, en el momento de la victoria, pero bueno, esto se hizo posteriormente para conmemorar la conquista de Jerusalén. Tiene un solo vano, es decir, una sola apertura que termina en un arco de medio punto, y luego está decorado con columnas de orden corintio adosadas, que parece un templo griego pero sin el frontón triangular. Es poco probable que caiga como comentario, pero hay que sabérselo. Y luego están las columnas conmemorativas, en este caso la columna trajana, por el emperador Trajano. Es una columna simplemente para conmemorar, ¿vale? Para distinguir, en este caso, pues, un hecho histórico importante. ¿Cuál es el que se ha representado aquí? La victoria del emperador Trajano sobre la región de Dacia, ¿vale? No es probable que caiga como comentario, está, pero vamos, aquí a ver cómo le haríamos el comentario, sería realmente complejo, porque de hecho lo más interesante de este apartado no es en sí la arquitectura, sino la escultura, el relieve que está puesto aquí, que luego le hablaremos de él, ¿vale? Pero bueno, para que lo tengamos aquí también como un ejemplo, es del siglo II después de Cristo y está ubicada en Roma, por si no lo había dicho. Fijaos, ¿vale? Estos son los detalles de este bajo relieve, bajo medio relieve, que recrea la victoria sobre la región de Dacia,
Casi lo más importante, ya digo, es la escultura, es el bajo medio relieve, que no tanto la pieza en sí. Pero bueno, aún así es poco probable. Y luego ya, por último, para terminar, estarían las obras públicas, ¿vale? Dentro de las obras públicas, yo creo que haber mencionado los acueductos, ¿vale? Pues uno de los más importantes es el acueducto de Segovia. El acueducto servía para llevar agua. Pero no para llevar agua siempre lo llevaban con un acueducto, no, normalmente hacían un canal de piedra que iba por el suelo, pero cuando el relieve estaba escarpado y había una dificultad para pasar de un lado a otro, imaginemos que discurre por una ladera de una montaña y luego tiene que subir otra ladera de otra montaña, pues hombre, la fuerza de la gravedad lo que hace es que el agua otra vez escurra hacia abajo. Entonces lo que hacen es para salvar de montaña a montaña, imaginemos, o por un valle escarpado, una zona que está de difícil acceso, realizaban el acueducto, para que así el agua pudiese ir por aquí arriba y siguiese continuando hasta donde quisiésemos, ¿de acuerdo? No se hacía, ya digo, siempre así, iba a ras de suelo, pero ya digo, para salvar el relieve se hacía esta construcción, que es el acueducto. En este caso es uno de los mejores conservados a nivel mundial, el acueducto de Segovia, aquí en España, que fijaos que está realizado a 2 alturas con una doble arcada. Fijaos en la arcada, ya digo que es el conjunto de arcos, en este caso de medio punto, realizado todo en piedra, ¿vale? Ya digo, está muy bien conservado. ¿Podría entrar para comentario? Hombre, está en la lista, pero probabilidades tiene 0,0 yo creo, o sea, ninguna, ¿vale? Pero hay que conocer el acueducto de Segovia, que está aquí en España, en la provincia de Segovia, en Castilla y León, ¿de acuerdo? Y es del siglo II después de Cristo. Bueno, visto esto, ya habríamos acabado con la arquitectura romana, que ya vimos los edificios para el culto, para el ocio, para la vida pública, las obras públicas y los monumentos conmemorativos. Del único del que no he hablado y no he mostrado imagen es el del cuidado del cuerpo, que son las termas, pero porque tampoco nos va a caer nada de las termas. Podemos decir que las termas eran los baños públicos para la higiene y la reunión, ¿vale? Pero poco más, no me interesa mucho más de eso. Así que ya con esto habríamos terminado todo lo que se refiere a arquitectura romana. Ya empezaríamos entonces a hablar de la escultura romana, ¿vale? Voy a mencionar las características principales muy breve, porque la escultura, ahora vais a ver por qué es tan breve, y ya terminaríamos con el tema de Roma. Así que de la escultura, en general, la escultura estaba subordinada a la arquitectura, es decir, se debe a un espacio arquitectónico, ¿vale? Aún así había esculturas exentas, de bulto redondo, ubicadas en plazas y en edificios, pero había sobre todo relieves para construcciones, ¿vale? Pero bueno, los materiales eran piedra, el mármol sobre todo, y el bronce. Las esculturas más frecuentes fueron retratos, las reproducciones de obras griegas y los relieves. ¿Por qué entonces no va a ser tan prolífica y no vamos a hablar tanto de la escultura romana como de la escultura griega, que estuvimos un montón de tiempo hablando? Pues porque, ya lo estoy diciendo, es que la mayoría de lo que hicieron son copias de las obras que iban cogiendo de los griegos. Y otra vez no vamos a hablar de lo mismo, porque otra vez el discóbolo es una copia, el doríforo es una copia, están hechas por los romanos, pero la encuadramos dentro de la escultura griega, por eso no vamos a hablar otra vez de lo mismo. Entonces, ahora aquí yo me voy a centrar en los retratos y en los relieves, ¿vale? Así que vamos con los retratos de la escultura romana. El retrato tiene mucho desarrollo y es bastante realista. De hecho, ya en algunos casos, ya veremos, se escapa de la idealización, ya es más realista, más cercano a lo que es una persona normal. El retrato romano va a querer concentrar la fuerza del ser humano en las facciones del rostro, pues están muy bien trabajadas. ¿Y por qué van a hacer retratos tan realistas? Pues primero por la influencia del arte etrusco, que ya lo vimos al principio del tema, por esos retratos de los sarcófagos, aunque nos recordaba un poco a la escultura arcaica griega. Segundo, por la costumbre romana, lo que se llama, y lo que pongo aquí para que sepamos cómo se escribe, el ius imaginum. Parece ser que en las familias patricias, las que tenían más poder económico, existía la costumbre de realizar un retrato a los difuntos para conservar así esa efigie y tenerla en casita. Eso como la cabeza o el busto de los antepasados. Y podían ocupar determinadas estancias de la casa romana para que así el linaje perdurase. Entonces, esos bustos, esos retratos que se hacía a los difuntos es lo que se llama el ius imaginum. Entonces se tenía que hacer lo más fiel posible a la realidad. Pues si se muere mi abuelo, si se muere, imaginemos, mi padre o mi madre, pues no me lo voy a inventar. Quiero un retrato suyo real. No me voy a poner aquí como una diosa, pues no.
¿de acuerdo? Y además, otra de las causas de este realismo en el retrato es la tradición del retrato helenístico, que ya comenzó a utilizarse y que ya había tendencia realista. Bueno, dentro del retrato, de la escultura, me interesa dos obras. Esta es la primera, que está aquí titulada El Augusto de Prima Porta. Podría caer para comentario, y es probable, está bastante bien para comentario. El Augusto de Prima Porta, esta de aquí, es una copia en mármol hecha en el 1 después de Cristo, porque parece ser que la original era en bronce del siglo I antes de Cristo, ¿vale? Todo romano, pero vamos, que lo que nos ha quedado es la copia que luego hicieron. Imaginemos que ellos hacían una, pero luego para ponerla en las plazas y demás hacían copias de la misma. Bueno, aquí se representa aquí al emperador Augusto, representado como el jefe del ejército en el momento en el que está mandando a las tropas. Viste una coraza decorada con relieves, con dioses y episodios bélicos de su gobierno. Por ejemplo, la guerra con Hispania. En la mano izquierda, aquí, tendría la vara de mando, pero se ha perdido, y que a la vez se ayuda con ella para sujetar los pliegues de su manto. Bueno, está representado, este sí, no es un retrato totalmente realista, porque está representado como él quiso. Joven, parece ser que lo encargó cuando ya era un hombre mayor, melancólico, abrumado por sus responsabilidades. Bueno, es decir, se puso como él quiso, ¿vale? Fijaos que tiene movimiento la obra, aunque es una obra muy frontal, pero tiene el movimiento en el brazo, en los pliegues, de marcados muy naturalistas, y fijaos que tiene un contrapuesto lateral en esta pierna, ¿de acuerdo? A sus pies, ¿por qué aparece aquí esto? A sus pies aparece un delfín, que no lo parece, que parece una vasija o un cántaro, lo sé, pero es un delfín, y aparece un niño que es Cupido, que recuerda el origen divino, ya que él decía que era descendiente de Venus, y el símbolo de Venus es el delfín. Entonces, aquí está Venus, y el hijo de Venus es Cupido. Entonces ahí ese origen divino. Bueno, por eso digo que es una figura en este caso idealizada, ¿vale? Pero sí que es cierto que la persona que la realizó, de la que se desconoce la autoría, se inspiró en el Doríforo, ¿de acuerdo? Fijaos que es una obra que es en mármol, pero estaría policromado. Fijaos qué guapo era, policromado, maravilloso, con los colores rojos, amarillos, más bien azules, para que veáis. Vosotros, pues quedaos con la que más os guste, hombre. A mí me gusta más esta que esta, ¿vale? Pero estaría así, estaría policromada, de hecho. Bueno, y luego estaría la estatua ecuestre de Marco Aurelio, del siglo II después de Cristo, hecha en bronce, está ubicada en una plaza de Roma. El emperador, este de aquí, aparece representado con la túnica de los militares y saludando a sus tropas. El caballo es el que está en equilibrio. Él tiene un rostro tranquilo, ya que parece ser que Marco Aurelio era un emperador bastante sereno. Le llamaban el emperador filósofo. Sin embargo, el caballo es el que tiene la fuerza. Parece ser que es una alegoría entre la paz y la agresividad. Digamos que él representa la paz, el emperador es el que pone la paz en Roma y que está conteniendo a la agresividad que tiene este imperio, ¿vale? Es una obra casi propagandística. ¿Puede caer? Poco probable. Entre las dos me decantaría más por el Augusto de Prima Porta, pero es importante porque en esta se basó Donatello, que ya lo mencioné al principio del curso, para hacer el Condottiero Gattamelata, ¿vale? En esta obra es prácticamente igual, en el que aparece aquí un personaje y encima de un caballo, y está como dirigiendo a las tropas, en este caso como saludando a las tropas, ¿de acuerdo? Hay un gran naturalismo, fijaos en el caballo, realismo también, y bueno, equilibrio, realizado en bronce, en fin, es poco probable, pero bueno, hay que conocer la estatua ecuestre de Marco Aurelio, pero más que nada por lo que vino después. Y luego ya, fuera de los retratos, me meto con los relieves. Los relieves servían para decorar los edificios y normalmente se hacían para reflejar episodios de la historia con mucho detalle, aunque también se pueden hacer relieves de representaciones de la vida cotidiana. De los más famosos, el de la columna trajana que hemos visto antes y el del Ara Pacis, ¿vale? Este es el Ara Pacis. El Ara Pacis es del siglo I a.C. y significa altar de la paz. Fue encargado al regreso del emperador Octavio Augusto
cuando vino victorioso de Hispania y de la Galia. Es un monumento que está elevado sobre un altar, está elevado sobre un pedestal con 2 puertas de acceso. Si las puertas estaban cerradas, indicaba tiempo de paz, y si se abría, eran tiempos de guerra. Lo que me interesa es que está decorado con unos altorrelieves. Cuanto más acusado era el altorrelieve, más protagonismo tenía el personaje, ¿vale? Fijaos aquí el detalle. Es una procesión, ¿vale? Pero lo que me interesa aquí es pues cómo está tratado el naturalismo anatómico, las telas, el movimiento que tienen los personajes, ¿vale? Y el altísimo relieve que tiene, que casi parecen figuras exentas. Fijaos que el rostro, la cara en sí es la que tiene un alto relieve, mientras que las piernas tienen un medio relieve prácticamente, ¿vale? Pero bueno, lo bien tratado que está para ser figuras que están de perfil, un gran naturalismo anatómico. Probabilidades de caer muy pocas, pero hay que conocer el Arapacis, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto sería lo más importante dentro de la escultura romana. Ya veis que es muy breve, no tiene nada que ver con la escultura griega, ¿vale? Visto esto, ya habíamos visto el tema de arte romano, es muy poquito. Entonces ya con esto me puedo meter a hablar brevemente, muy brevemente, que es lo que tenía ya pensado para dar en clase, el arte paleocristiano, pero 2 cositas, ¿vale? Ya lo hablaremos más adelante. El arte paleocristiano podemos decir que es el tema 4, arte paleocristiano y bizantino, nuevo tema. El arte paleocristiano, vamos a hablar primero de él y luego hablo del arte bizantino. Hay que hablar primero de la extensión del cristianismo por el Imperio Romano. Ya sabemos que Roma era politeísta, adoptan los dioses y diosas que había en Grecia, aparte van cogiendo otros según van conquistando, pero aparece el cristianismo en la mitad del imperio, ¿vale? Entonces, esta nueva doctrina, este nuevo culto, el cristianismo, empieza a ser perseguido como si fuera una secta. Así que, en cuanto a su arte, está poco desarrollado debido a sus persecuciones. Nos interesa más la arquitectura, por eso aquí no vamos a hablar de escultura ni nada por el estilo, solo de los cambios que hicieron en la arquitectura y que nos servirán para todo lo que vamos a ver después de prerrománico, románico, etc. Bueno, primero, ¿dónde se reunían los cristianos cuando comenzó su persecución? En sitios clandestinos, ¿vale? Según parece, en las catacumbas. Pero no solamente, las catacumbas son cementerios subterráneos con una serie de galerías. Pero parece ser que ese no es el único sitio donde ellos se iban escondiendo para hacer sus ritos, no. Sino que también iban a las casas llamadas tituli, T-I-T-U-L-I, no lo he escrito, tituli, tampoco es tan relevante. Pero los titules eran pequeños espacios adaptados al culto dentro de casas particulares, así que podemos decir que es que se reunían en las casas, pero en los pequeños espacios, sin ser vistos, casi en silencio, ya digo, todo clandestino, ¿vale? Pero 3 siglos después de que esto apareciese, ya en el 313, se promulgó el Edicto de Milán, por el que el emperador Constantino legaliza el cristianismo en el imperio. De hecho, él mismo se convertirá a esta religión, ¿vale? Ya es como que no podemos luchar contra el avance del cristianismo, es una religión monoteísta, tiene cada vez más adeptos, y yo en el Edicto de Milán, el 313, hago que se legalice el cristianismo, ya no es perseguido, y él mismo se hace cristiano, ¿de acuerdo? Al dejar de ser una religión clandestina, los adeptos obviamente se van a multiplicar, porque ya no tienen miedo de ser perseguidos, ni de ser encarcelados, asesinados, etc. Entonces, los anteriores recintos, esas catacumbas y esas pequeñas casas, ya no son capaces de albergar a tantos fieles. La solución era encontrar un edificio donde se pudiese realizar la liturgia y que pudiese acoger al número de fieles que había en ese momento. Entonces, ¿dónde deciden hacerlo? En la basílica. Ellos piensan que la basílica, que ya digo que era ese lugar donde se administraba justicia y los tratos comerciales, era el que mejor se podía adecuar para hacer la liturgia cristiana. Entonces cogen ese edificio pagano y lo van a ir adoptando a sus necesidades, lo van a adaptar parte por parte a las necesidades de la nueva religión, ¿vale? Así que la basílica será el edificio más importante del arte paleocristiano, porque será donde se desarrolle la liturgia. ¿De acuerdo? En la siguiente clase voy a explicar
parte por parte toda esta arquitectura paleocristiana, porque aparte de la basílica hay otros edificios, ya los veremos, pero dentro de la basílica vamos a ver parte por parte todos los apartados que me interesan, ¿vale? Y que de hecho lo hemos estado hablando ya incluso en el Renacimiento. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, pues lo dejo aquí. Ya os haré otro vídeo con la continuación del arte paleocristiano, que sería lo que tendríamos que ver como el viernes de la siguiente semana. ¿De acuerdo? Pues un saludo y nos vemos en la próxima.